Sí, el equipo está confiante, con muchas ganas de que llegue ya el domingo delante de nuestra gente, el poder mostrarnos y sobre todo demostrar lo que somos capaces de hacer. Ha dolido sobre todo las lesiones de Nekane, las lesiones de Yulema, que nos gustaría estar en nuestras máximas condiciones posibles con todas las jugadoras para poder echar los duelos con estos equipos pues realmente de tú a tú. A nosotros las lesiones nos minimizan demasiado, pero es una cosa con la que tenemos que vivir, un reto más en el que nos tenemos que sobreponer. Y no es que haya dolido la derrota, sino que es una situación que se puede evitar por condiciones del equipo y sobre todo ahora lo que tiene el fútbol, tienes otra oportunidad este domingo y eso es lo que tenemos que pensar, que es partido en casa, una oportunidad para enganchar a la gente a través de lo que nos mostremos y en eso estamos. Tenemos muchas ganas de reencontrarnos, de conectar con nuestra gente, con nuestro público y de poder demostrar de lo que podemos ser capaces de hacer esta temporada. Y entonces sí que te puedo decir que eso sí que lo hemos ido sintiendo durante la semana, no solamente el afrontar y tener la posibilidad de cómo decir, no de vengarnos, pero sí de limpiarnos de la derrota del domingo pasado, pero sobre todo sí hemos notado esa ilusión de jugar en casa, de jugar en el campo 2 y sobre todo tener esa unión con nuestro público. Pues lo que dijimos desde el principio, lo que queremos es que se lleven una sensación de que este equipo representa al máximo los valores del club, de que es un equipo que se puede sentir muy orgullosos todo el mundo de lo que hacen en el día a día y sobre todo lo que vamos a hacer en competición. Sí, como todos los equipos. Aquí parece que están echando una carrera a ver quién trae más jugadoras foráneas, pero bueno, eso les dará cosas positivas y les dará cosas negativas, como a todos los equipos. Nosotros lo que hacemos es centrarnos en lo nuestro, en nuestras posibilidades, y aunque sabemos que hay 108 extranjeras actualmente en la Liga Iberdrola, a nosotros no nos asusta para nada esa situación y lo único que nos hace es trabajar cada día más para ser cada vez mejores. Pues esperamos un partido donde pretendemos ser protagonistas, pretendemos vivir en campo contrario. Sabemos que la clave va a estar en la velocidad del juego, a la velocidad que circulemos el balón y sobre todo a la hora de finalizar jugada, que es una de las asignaturas pendientes que estamos teniendo, pero que hemos estado trabajando en ello, hemos estado haciendo mucho hincapié en esa situación y sabemos lo que tenemos que hacer, solamente nos queda esperar el domingo para demostrarlo.